a Eloy Asensio, que es doctor en química y trabaja como investigador en Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, del CSIC. Ya tuvimos a un compañero tuyo anteriormente, aquí a Javier Sánchez, hablando de monitorización de estructuras, pero como sabéis, vamos, no cuento nada nuevo del Instituto Torroja, el centro tecnológico de la construcción por excelencia, que está metido en 200.000 fregados, sigue innovando, estudiando el cemento y más con este reto que se nos presenta. Así que nada, te doy la palabra. Sí, pero necesito... Sí, para... Vale. Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias y gracias a Alejandro y bueno, generalizo a Andece por la invitación a estos desayunos para intentar mostrar un poquito pues nuestro pequeño o gran aporte o intento de aporte al sector, a esta descarbonización. Que sea pequeño o grande, pues lo valoraremos o al final de la charla o al final dentro de un tiempo. Entonces, bueno, lo primero que quería era, aunque ya ha comentado Alejandro y yo creo que casi todo el mundo conoce, el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción. Nosotros pertenecemos al Departamento de Materiales y dentro de este departamento al grupo de investigación de reciclado de materiales. O sea, realmente somos un grupo que se dedica, pues, líneas de investigación principales, pues, a esa valorización o reciclado de residuos o subproductos industriales. Vamos a diseñar o intentamos diseñar nuevas matrices cementantes para, pues, morteros, hormigones, productos innovadores base de cemento, sobre todo, para una construcción más sostenible. Vamos a tener unos residuos que si no podemos utilizarlos tal cual nos llegan a nuestras manos, vamos a tener que, pues, estudiamos esos tratamientos, esos procesos de activación o de acondicionamiento para poder incorporarlos en el sector, ya sea como adición al cemento o incluso, como ya se está hablando aquí, como árido o como árido grueso, árido fino en morteros y hormigones. Y por último tenemos una pequeña línea a la cual también nos dedicamos, que es un poco temas de restauración, sobre todo apoyo a empresas que se dedican a la restauración en cuanto al tratamiento que se debe seguir en este tipo de actuaciones. Entonces, una vez que ya he presentado al instituto, sobre todo a nuestro grupo de investigación, lo que hacemos, ¿cómo planteamos nosotros el problema? ¿O qué problemática vemos? Bueno, pues ya de todo el mundo es conocido que el hormigón es el segundo material más utilizado en el mundo, solo por detrás del agua, y su principal base es el cemento. No voy a contar nada nuevo realmente, simplemente un poco de introducción. ¿Qué problema tiene el cemento? Un alto consumo de materias primas, elevados generación de residuos y emisiones de CO2 a la atmósfera. ¿Qué problema tienen estas emisiones de CO2 a la atmósfera? Es que es difícil reducirlas. ¿Por qué? Porque el 60% de esas emisiones de CO2 a la atmósfera se deben a la propia descarbonatación de las calizas que se emplean para la fabricación de estos cementos. Y el otro 40% aproximadamente pues se debe a la quema de combustibles y al empleo de la energía durante el proceso. O sea, no debemos olvidar que para fabricar el cemento debemos alcanzar temperaturas superiores a los 1000 grados. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una problemática. ¿Cuál es esta problemática? Pues una huella de CO2 muy elevada. Por otro lado, el hormigón, que es un material tan empleado, tiene limitada durabilidad en determinados ambientes agresivos o en distintas circunstancias que pueden reducir su funcionalidad. En este caso, pues podemos ver diferentes, algunas son exageradas, pero bueno, son reales, imágenes de problemas que tenemos en estructuras de hormigón, de estructuras pues de obra civil, obra en el que nosotros vamos a tener una serie de problemas y fallos en la durabilidad, tanto fisuraciones como incluso en las imágenes de la derecha, como esa fisuración pues acaba incluso por poner en riesgo los armazones de acero de este material. ¿Qué ocurre? Que de esta manera esta limitada durabilidad vuelve a ser una problemática. Esta problemática obliga a una serie de actuaciones de intervención, rehabilitación, incluso en algunos casos va a ser necesaria una demolición y una sustitución por una estructura nueva. ¿Qué ocurre?
que eso nos implica un consumo de materiales, un coste adicional y si tenemos que parar el servicio de un puente, de una presa o de un edificio, vamos a tener discontinuidad en el servicio. ¿Qué ocurre? Que según estudios sí se ha visto que si somos capaces de aumentar el 50% de la vida útil de una estructura, vamos a ser capaces de disminuir el 14% aproximadamente del CO2 que se emite a la atmósfera debido a esa producción de hormigón que se necesita por ese consumo de materiales, por esas actividades de restauración, sustitución de estructuras nuevas. Con lo cual, si somos capaces de aumentar la durabilidad de una estructura, vamos a tener una estrategia efectiva para mitigar estos impactos ambientales. Es entonces en este punto donde nosotros aportamos ese granito de arena desde la investigación, desde el grupo de reciclado de materiales y gracias a diferentes proyectos en los que estamos trabajando, la solución que aportamos va a ser unos materiales base de cemento que sean autorreparables. Para poder tener un material base de cemento reparable, sobre todo hay dos tecnologías principales. Una, vamos a tener una reparación autónoma, es aquella reparación que se basa en la incorporación de materiales, aditivos, dentro de la matriz cementicia, como pueden ser cápsulas, pueden ser bacterias, diferentes tipos de aditivos que están embebidas en la matriz y en el momento en el que, según vamos viendo en la imagen de la derecha, a medida que surge una fisura, esa fisura llega a alguno de estos componentes, a una cápsula en este caso, rompería la cápsula, liberando un agente sanador, sellante, y rellenando la fisura. En ese caso, seríamos capaces de parar la fisuración en ese punto. Otra tecnología sería la recuperación autógena, como un ejemplo con los Engineered Cementitious Composites, los ECCs, que el procedimiento es ligeramente diferente. Se basa principalmente, o es un procedimiento análogo al que tiene lugar en el cuerpo humano cuando nosotros nos hacemos una herida y empieza a cicatrizar. No necesitamos de ningún agente externo, sino que es el propio cuerpo el que por su composición, en este caso un material, llevado a cabo un material, es capaz de repararse. ¿Qué vamos a tener? Pues son materiales cementantes, por tanto, de altas prestaciones. Además, vamos a tener elevados contenidos de ceniza volante. Estamos incorporando un residuo, con lo cual esa huella de carbono vamos a intentar reducirla. Y además vamos a meter fibras de PVA en su composición. ¿Para qué metemos las fibras? Bueno, pues somos capaces de, primero, evitamos la propagación de las grietas y además pues nos mejoran también esas resistencias mecánicas. Vamos de esta forma a poder reparar microfisuras que se nos empiecen a formar en nuestro mortero, nuestro hormigón, y de tener de esa forma que esas fisuras se propaguen, que empiecen a ser la puerta de entrada para agentes dañinos que puedan luego comprometer nuestra durabilidad y, en última instancia, la estructura. ¿Cómo procedemos nosotros desde el instituto, desde el grupo de investigación? Bueno, pues con el diseño primero de un material, en este caso un mortero, que tiene como base, como he comentado anteriormente, pues cemento, cenizas volantes y fibras de PVA. Este mortero vamos a amasarlo, vamos a obtener un mortero fresco, vamos a medir sus propiedades en estado fresco, vamos a poder medir su trabajabilidad, su densidad en fresco para conocer un poco el comportamiento de este material y posteriormente, tras un enmoldado y un curado, a diferentes tiempos de curado, vamos a evaluar ese estado endurecido. ¿Cómo evaluamos nosotros el estado endurecido? Bueno, pues está claro, y ya hemos hablado aquí de resistencias mecánicas, ¿no? De ese comportamiento mecánico que tiene nuestro mortero. Bueno, realizamos probetas, en este caso normalizadas, de 4x4x16. En la imagen, por ejemplo, se muestran probetas de este material desmoldadas a las 6 horas, incluso. ¿Por qué 6 horas? Bueno, que realmente nosotros estamos acostumbrados, desde el punto de vista de normativa, pues desmoldeos o edades un poco más avanzadas, 2 días, 7 días, 28 días. Es verdad que si queremos... pues al hablar de prefabricados, sí que es verdad, ya lo he comentado en las 2 charlas anteriores,
que es necesario esa premura a la hora de desmoldar, con lo cual nosotros no nos queremos quedar atrás, queremos hacer estas pruebas y probar a ver qué ocurre si nuestro material es capaz o no, es manejable o no después de 6 horas de curado. Lo vamos a ensayar a flexión y a compresión. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, pues somos capaces, a 6 horas tenemos resistencias mecánicas, obtenemos resistencias mecánicas que muchas veces somos capaces de desmoldar, pero luego a la hora de ensayar las probetas no tenemos una resistencia tal, incluso que el equipo, la prensa tenga una sensibilidad suficiente. Tenemos una evolución buena de las resistencias mecánicas e incluso a un día llegamos prácticamente a los 20 megapascales a compresión, 2 días 25 y a los 28 días superamos los 40 megapascales. Aparte de propiedades mecánicas, es cierto que nosotros estamos acostumbrados al trabajar con normativa, a trabajar con piezas pequeñas, probetas de 4x4x16 en el caso de los morteros. Bueno, pues quisimos también, un poco orientados un poco a la industria del prefabricado, avanzar un poco más y fabricar piezas de mayor tamaño. En este caso son piezas de aproximadamente 20x20 que después de 6 horas vamos a desmoldar y os muestro, a ver, el ratón, si llega. Si no, Alejandro, ¿puedes darle, por favor, al vídeo? Es un pequeño vídeo. Vale. Sí. Vale, somos capaces, está en cámara rápida, bastante gracioso, está Ana desmoldando, han cambiado las tornas, la responsable de la investigación en el laboratorio, poniéndose la bata y los guantes y el que aquí está hablando, yo grabando el vídeo. Entonces, bueno, queríamos mostrar eso, que somos capaces también de, incluso a 6 horas, tener piezas de mayor tamaño. Las hemos traído, luego si eso después de la charla las podemos pasar para que podáis ver el aspecto que tienen. No nos quedamos ahí, vamos a evaluar, ¿no? He empezado hablando de la solución que aportamos desde el grupo de investigación a esta problemática de la elevada huella de carbono y al tema de la durabilidad, diciendo que queríamos unos materiales autorreparables. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar? Hay que evaluar esa autorreparación. No solo es importante esas resistencias mecánicas que tenemos. Bueno, ¿qué ocurre si nosotros tenemos un material que se fisura? ¿Cómo se comporta? Bueno, pues lo que vamos a hacer, Alejandro, porfa, ¿le puedes dar al vídeo? Gracias. Bueno, nosotros lo que hacemos, igual que hemos evaluado ya las propiedades mecánicas, somos capaces de conocer perfectamente las resistencias mecánicas que tiene nuestro material, pues a la edad de curado, en este caso son 28 días, sabemos la resistencia mecánica total a flexión que tienen. Lo que queremos hacer para generar una grieta, queremos una grieta controlada, porque lo que nos interesa es poder ser comparativos cuando luego realicemos otro tipo de ensayos. Entonces, en este caso, sometemos a flexión las probetas y calculamos de las resistencias totales que hemos obtenido anteriormente llevadas a rotura, calculamos en torno a un 90-95% de su resistencia máxima a flexión, para poder generar una grieta que no sé si se ve bien, bueno, está en la zona recuadrada. Somos capaces de generar una microfisura, paramos la rotura en ese momento, bueno, nos damos cuenta de que tenemos esa fisura. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues nos vamos al microscopio óptico, no es necesario, o sea, son grietas que, bueno, se aprecian a simple vista, pero bueno, gracias al microscopio óptico podemos hacer fotos y hacer un seguimiento de la grieta. Tenemos la grieta en ese punto y solamente después de 7 días de generar esa grieta somos capaces de observar esa zona blanquecina, cómo esa fisura se ha sellado. ¿Vale? Somos capaces de este material, por su propia composición, en este caso es una reparación autógena, no hemos incorporado ningún tipo de material extra, es capaz de generar una serie de productos de hidratación que van a precipitar dentro de la grieta y van a
producir ese sellado. De esa manera somos capaces, además en este caso la grieta, como se ve en la imagen de arriba, es una grieta que llegaba hasta o sea, el borde de la probeta, no es una fisura interior, con lo cual si fuera una cara que estuviera expuesta al ambiente exterior, sería una entrada muy clara de agentes de agua, de sales, que pudieran dañar luego o comprometer esa durabilidad. Entonces, en este caso, somos capaces de sellar esa grieta, pues evitando todo esto. Esto es lo que estamos haciendo, pero no quería quedarme aquí. Me gusta o quería dar un poco una idea de qué retos estamos llevando a cabo en estos momentos con este tipo de materiales y cuáles son los retos futuros, a dónde queremos llegar. Bueno, pues en estos momentos lo que estamos haciendo es intentar sustituir esas cenizas volantes de las que hablaba y que eran parte importante en la composición de estos morteros autorreparables por ceniza de biomasa. ¿Por qué? Bueno, pues es que ya es de todos conocido que se están cerrando centrales térmicas en toda España. Entonces, de aquí a unos años, el suministro de ceniza volante, que tanto se emplea en la industria del cemento, puede empezar a escasear. Entonces hay que buscar alternativas. Cuanto antes nos pongamos a ello, muchísimo mejor. Antes conoceremos el material y antes seremos capaces de incorporarlo en nuestro cemento. Pues ese es una de las cosas que estamos realizando. Y bueno, una de las probetas que hemos traído ya están sustituida esa ceniza volante por cenizas de biomasa. Pero es que no nos queremos quedar ahí, queremos sustituir las fibras de PVA que actualmente se emplean por fibras recicladas. En este caso estamos ensayando fibras metálicas recicladas obtenidas a partir de fibras de neumático, como las que se muestran en la imagen, y que además, bueno, pues quería remarcar también que ya hemos hecho ensayos de resistencias mecánicas y es que estamos obteniendo unos resultados también muy buenos e incluso equivalentes, sin ningún tipo de problema, a las fibras de PVA que actualmente se están utilizando. Y por último, reducir, tanto se ha hablado ya en las dos charlas anteriores, reducir ese contenido de cemento en las formulaciones. ¿Por qué? Bueno, pues ya creo que no hace falta mencionarlo más, hay que reducir esa huella de carbono y nosotros, al final, desde el grupo de reciclado de materiales, lo que queremos es, al final, obtener esos materiales autorreparables de baja huella de carbono. Y con esto, agradeceros vuestra atención y nada, cualquier duda o pregunta, pues aquí estoy. Pues muchas gracias, Eloy. Has hablado al principio de la durabilidad, la extensión, creo que era, rebajar el 15% con un 50% más de vida útil. En la siguiente jornada, y así ya hago promoción de canalizaciones, presentaremos la herramienta de vida útil diseñada conforme al anejo 12 del Código Estructural. Con lo cual, esto no es simplemente poner números, sino tiene que haber tecnología, tiene que haber investigación detrás, que es lo que muy bien has expresado.